Buen día amigos, entrega 4, mi sistema por Aaron Monsawich. Les dejo este mate, pausen el video. Es mate en 2, juegan blancas y dan mate en 2 a negras. Pausenlo, una vez resueltos continúen con el video. Vamos a ver una partida que nos sugiere este libro de mi sistema. Vamos a checarlo. La entrega del centro: E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4, D6, sería incómodo para las negras tras D por E5, D por E5, dama D8 jaque, rey por D8, pues de otro modo el peón cae y las negras han perdido el derecho a enrocar, y con él el medio más conveniente de comunicar sus torres. Caballo por D4, caballo F6, caballo por C6, B por C6. La tentativa por desplazar el caballo con E5 puede responderse haciendo caballo E4, alfil D3, D5. Pero con esto las negras solo han resuelto una parte del problema, a saber, la pequeña cuestión de cómo posicionar su caballo rey, pero no el problema más importante del centro como tal. En este sentido es necesario contemplar los siguientes postulados. 1. Si hemos permitido al contrario crear un peón central móvil, tenemos que considerar este como un peligroso delincuente contra el que debemos dirigir nuestra furia ajedrecística, de lo que resulta el segundo postulado. 2. Un peón así tiene que ser bien eliminado, en este caso preparar D5 para D por E4, o bien sometido a una restricción más absoluta. En otras palabras, el criminal debe ser condenado a muerte o como mínimo a cadena perpetua. En el caso más habitual, lo mantendremos bajo estrecha vigilancia hasta reducirlo a la impotencia, hasta armarnos de valor para ejecutarlo con el avance D5, seguido D por E5. La restricción puede comenzar con D6 y proseguir con caballo F6. Estamos hablando de por su parte, las blancas harán cuanto esté en sus manos para conseguir que el delincuente avance o mantenga su movilidad. Por ejemplo, F4, torre E1, según las circunstancias. La partida podría evolucionar así: E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4, caballo por D4, D6, alfil E2, caballo F6, caballo C3, alfil E7, enroque corto, F4, torre E8, no, D5.
no D5 debido a E5. Entonces continuamos con la partida, sigue torre E8, alfil E3, alfil F8, alfil F3, alfil D7. Cada bando ha completado su movilización. Las blancas tratarán de forzar el avance E5 y las negras de impedirlo. La lucha en torno al peón de E4 y su eventual avance a E5, esta posición da lugar a muchas luchas e interesantes, y recomendamos al lector que procure practicarla en partidas con ambos colores, a fin de familiarizarse con sus características, sobre todo en lo relativo al centro, y mejorar así su concepto posicional. El proceso restrictivo no es fácil, y parece más sencillo el peón móvil, aunque los casos en que la captura es factible no son muy frecuentes. Siguen algunos ejemplos. Veamos. E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, alfil B4, caballo por C6. Para poder hacer la jugada defensiva alfil D3, B por C6, buena jugada, alfil D3. Ahora las negras no tienen por qué poner cerco al peón de E4 con el método restrictivo a base de D6, enroque corto y torre E8, dado que pueden optar por el avance D5. D5, E por D5, C por D5. Ha desaparecido el peón incordiante que alteraba la paz. Un destino similar sufrió el peón central en la siguiente partida: Lee contra Nimzowitsch, Ostende 1907. Veamos. D4, caballo F6, caballo F3, D6, caballo B, D2, caballo B, D7, E4, E5, C3, alfil E7, alfil C4, enroque corto, enroque corto. Después de el séptimo movimiento, E por D, C por D. ¿De qué modo pueden las negras? Vamos a ver. E por D, C por D. ¿De qué modo las negras pueden hacer desaparecer la formación central de peones blancos? D5. De un solo plumazo, el orgulloso peón E, pese a toda su libertad y movilidad, desaparece pulverizado. Alfil D3, D por E,
caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, caballo F6. Aquí tenemos nuestro planeado cambio, con la consiguiente ganancia de tiempo. Alfil D3, caballo D5, A3, alfil F6. Ahora las negras están mejor a causa del débil peón de blanco. El lector interesado en la continuación puede consultar la partida ilustrativa número 4. Como tercer ejemplo, incluso las jugadas de apertura de una partida con yates, Linsowich yates. E4, caballo C6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, D5, E por D5, caballo por D5, D4. Las blancas han situado un peón en el centro. Siguió de la siguiente manera: alfil F5, A3, G6. La alternativa era restringir el peón D con E6, dominando la columna y manteniendo bajo observación el peón D4. Alfil C4, caballo B6, alfil A2, alfil G7, alfil E3, E5. Las negras no han jugado en función de restringir el peón, sino para eliminarlo. Dama E2, enroque corto, D por E5, alfil G4. Las negras recombraron el peón con un juego más libre.